Hola, buenas tardes. Vamos a comenzar con el webinar programado para el día de hoy, que se titula Manejo actual de la hiperglicemia en la hospitalización. Mi nombre es Paul Camperos. Yo soy el coordinador del programa de especialización de endocrinología del Servicio de Endocrinología aquí en el Centro Médico Docente de la Trinidad. El 25 al 30% de los pacientes en la hospitalización puede presentar diabetes. Especialmente en cirugía cardíaca, hasta el 60 al 80% de los pacientes pueden tener hiperglicemia. Y en la unidad de cuidados intensivos, del 40 al 60%. El 25 al 30% de los pacientes en la hospitalización puede presentar diabetes. Especialmente en cirugía cardíaca, del 60 al 80% puede tener hiperglicemia. Y en la unidad de cuidados coronarios, del 40 al 60%. Es importante entonces la recomendación de implementar protocolos de cómo manejar la hiperglicemia en la hospitalización, con los objetivos de disminuir la estadía de hospitalización, disminuir la incidencia de hipoglicemias, que puede aumentar la morbilidad y la mortalidad, y disminuir las hiperglicemias y sus complicaciones. En el ingreso de los pacientes en los cuales vamos a tener hiperglicemia, debe hacerse una preadmisión con una valoración sobre la definición de la diabetes, si es una diabetes tipo 2, una diabetes tipo 1, una diabetes gestacional o algún otro tipo de diabetes. Tener unos valores de hemoglobina glicosilada de inicio, si el paciente tiene diabetes, al menos que tengan 3 meses, y es importante para valorar en el futuro si el paciente ya es un paciente con un diagnóstico de diabetes o lo vamos a diagnosticar o es una hiperglicemia de estrés. Poder corroborar las habilidades del paciente, hacer órdenes que estén ya prellenadas, de manera de que la variación en cuanto al correcto manejo sea la menor posible y que se encargue un equipo multidisciplinario donde haya especialistas en diabetes. Los pacientes en los cuales la hiperglicemia se mantenga constante por encima o igual a 180 miligramos por decilitro, debemos iniciar y tratar con insulina. Se define como glicemia en la hospitalización aquellas glicemias que están por encima de 140 miligramos por decilitro. Y si la hemoglobina glicosilada está por encima o igual a 6.5, entonces, y no hay diagnóstico previo de diabetes, podemos diagnosticar diabetes o decir que el paciente ya tenía diabetes antes de la hospitalización. En cuanto a esa evaluación de las habilidades del paciente, el momento de la hospitalización es adecuado para instaurar un programa educativo de automanejo de la diabetes, donde vamos a verificar o entrenar dosis y administración de medicación, monitoreo de glicemia y el reconocimiento y tratamiento de las hipoglicemias. En cuanto a las metas en la hospitalización, al principio hubo bastantes estudios sobre metas estrictas que disminuían mortalidad. Luego apareció el NICE-SUGAR, un estudio hasta de 6,000 pacientes en el 2009, multicéntrico, con protocolos bien establecidos, donde se observó que la meta de 140 a 180 miligramos por decilitro, tanto para pacientes críticos como no críticos, era una meta suficientemente estricta que reducía la morbilidad, pero que no aumentaba la mortalidad. En pacientes seleccionados con menor riesgo de hipoglicemia, la meta podía llevarse a 110, 140. De la misma manera, en pacientes quirúrgicos o que van a ir a cirugía cardíaca sin riesgo significativo de hipoglicemia, también pudiéramos establecer entonces la meta de 110 a 140. Si tenemos el escenario de un paciente con comorbilidades significativas, sobre todo insuficiencia renal o algún estado de enfermedad renal crónica avanzada, podemos titular las metas hacia más alto para evitar hipoglicemias, con valores que están entre 180 a 250 miligramos por decilitro. Y en pacientes terminales con baja expectativa de vida, se aceptan valores que pueden estar por encima de 250 miligramos por decilitro. No debe de olvidarse, sin embargo, muchos estudios como este de Leuven-Zico, de 1,500 pacientes, donde se observó beneficios con un control muy estricto de glicemia entre 80 y 110
pero donde podía incrementar hasta 9 a 15 veces las posibilidades de hipoglicemia y la morbilidad que eso trae. Entonces se establece este concepto de metas de glicemia en la hospitalización con un control moderadamente estricto para la mayoría de los pacientes. En cuanto al monitoreo de glicemia en la hospitalización, siempre debemos recomendar hacerlo precomidas. En los pacientes que tengan riesgo de hipoglicemia o que sean pacientes con diabetes tipo 1, podemos agregar una medición de glicemia antes de dormir. En los pacientes que no están comiendo, hacerlo cada 4 a 6 horas. Y en los pacientes que tengan una infusión endovenosa de insulina cada 30 minutos, hasta cada hora, hasta cada 2 horas. En algunos escenarios vamos a utilizar monitoreo continuo de glucosa, aunque no está aprobado por la FDA, pero sobre todo con la aparición del COVID, muchos centros utilizaron monitoreo continuo de glucosa y monitoreo intermitente de glucosa o freestyle libre, sobre todo en la terapia intensiva. Es importante las limitaciones de la glucometría de punto de cuidado, porque va a ser el método preferido de monitoreo de glicemia, que va a tener más falla en pacientes con shock, hipotermia, edema, hipotensión, siempre y cuando los glucómetros sean de la mejor calidad posible, y eso se define por los consensos de la FDA de que se mantengan valores el 95% de las veces en un rango más o menos 12% de la glicemia venosa comparadora de medición en el antebrazo y para valores por encima de 75 y de 98%, más o menos 15%, para valores de menores de 75 miligramos por decilitro. Sin embargo, es una realidad que algunos de nuestros glucómetros no van a tener información disponible de esos rangos de veracidad de calidad, o como sucede con los sistemas de monitoreo continuo de glucosa, un valor de MARD que sea por lo menos por debajo de 10, que se considera equiparable con la glicemia venosa. En cuanto a el tratamiento en la hospitalización, vamos a tener diferentes escenarios. El paciente no comiendo, no crítico, vamos a poder escoger entre insulina basal o insulina basal bolo o insulina basal bolo plus. En los pacientes con ingesta pobre, es bueno hacer el bolo luego de comer o al menos tenerlo como una posibilidad. En pacientes comiendo, basal bolo prandial y correcciones con esquema deslizante. En pacientes con NPT o nutrición enteral, bolos cada 6 horas y esquema deslizante con correcciones. Y no usar exclusivamente esquema deslizante en ninguno de estos, incluyendo el paciente con NPT o nutrición enteral. En escenarios críticos, que podría incluir no solamente los pacientes que están en cuidados coronarios o cuidados intensivos, sino los pacientes que pudieran estar manejados en otro tipo de unidades, pero que requieran de soporte vasopresor por hipotensión, sepsis, shock, crisis hiperglicémica. La recomendación es utilizar insulina en infusión endovenosa a través de una bomba, debido a la facilidad de poder hacer modificaciones con una insulina que va a tener una vida media entre 9 a 15 minutos. En escenario no crítico, siempre considerar en primer lugar la insulina. En algunos pacientes pudiéramos mantener antidiabéticos orales, y sí es cierto que los pacientes antes de egresarlos, 1 o 2 días antes, vamos a tratar de reiniciar o reincorporar esos antidiabéticos. Y en el egreso, la mayor compliance o adherencia cuando se egresan con bolígrafos frente a viales o a inyectadoras. En la hospitalización es importante insistir en nuestros servicios y con el personal de enfermería que no se compartan los PEN con otros pacientes. Entonces, el momento de hacer el cálculo de la dosis en los pacientes que no tienen ingesta oral o es pobre, iniciar insulina basal si es que estamos iniciando, con dosis de 0.2 a 0.25 unidades por kilogramo de día, y los cuales también se va a hacer correcciones justo en el momento del bolo con la insulina precomida. Y hay que tomar en cuenta los pacientes con edad muy avanzada, mayores de 70 años o con una creatinina que esté por encima o igual a 2 miligramos por decilitro, en los cuales pudiéramos reducir a eso a 0.15 unidades por kilogramo de peso.
Y en los pacientes que tienen una ingesta oral adecuada, entonces pondríamos una meta de cálculo de la basal o basal bolus de 0.4 a 0.5 unidades por kilogramo de peso día, donde se va a dividir, como ya lo sabemos, la mitad de la dosis basal y la mitad de la dosis en bolo, junto con el esquema deslizante. En cuanto a los diferentes tipos de insulina a utilizar, no hay diferencia en utilizar esquemas de insulina análogos versus insulina humana, igual eficiencia y seguridad. Sin embargo, los análogos sabemos que van a producir menor cantidad de hipoglicemia. En cuanto a utilizar basal versus intermedia, si no hay alternativa se utiliza intermedia, pero la basal nuevamente nos va a dar menor cantidad de hipoglicemia. Y en cuanto a la basal bolus versus premezcla, el control pudiera ser similar, pero los esquemas de basal bolus siempre dan menos hipoglicemia. Aquí observamos cómo el estudio principal para definir estos rangos de metas de glicemia es el estudio Rabbit, donde el esquema basal bolus siempre fue superior a cualquier otro esquema basal o solamente bolus o esquema deslizante. El estudio Rabbit 2 nos corrobora que la forma adecuada de dividir la insulina cuando utilizamos basal bolus es 50% de la basal y 50% del bolus, y dividir esos bolus en partes iguales, es decir, entre 3 entre las comidas. Y si no estamos en meta, aumentar diariamente de 10 a 20%. En los pacientes con diabetes tipo 2, si estamos en el rango entre 140 a 180, se puede aumentar el 10% de la dosis total y luego volver a repartir. Y en los pacientes en los cuales la variabilidad está más allá de 30 a 60 miligramos por decilitro de la meta, podemos aumentar 10%. En los pacientes con diabetes tipo 2 que tienen glicemias por encima de 180 o 220, siempre aumentar más de 20% la dosis total. Y en los pacientes con diabetes tipo 1, cuando la variabilidad de la meta está por encima o igual a 60 miligramos por decilitro, aumentar 20%. En cuanto a la comparación entre utilizar basal bolus con basal con corrección más esquema deslizante, los pacientes que utilizaron solo esquema deslizante fueron los que tuvieron más falla de tratamiento, es decir, mayor cantidad de glicemias que superaban los 240 miligramos por decilitro, con un 19% cuando se comparaba con los otros tipos de esquemas. Pero entre basal bolus y basal bolus de corrección, en general son alternativas equiparables, con una leve predominio de control y menor cantidad de hipoglicemia cuando hacemos basal con bolus de corrección versus basal bolus, 13 versus 16%. Por eso es que en las recomendaciones del esquema de insulina ideal para este tipo de pacientes es basal bolus plus más corrección con escala deslizante. Eso especialmente es importante dependiendo de si el paciente va a tener o no ingesta nutricional adecuada. En cuanto al esquema deslizante, usualmente vamos a dividir el punto de corte de cantidad de insulina en base a la sensibilidad que se establece en general para lapsos de 40 miligramos por decilitro, y podemos hacerlo como nos guía Endocrine Society o la Sociedad de Endocrinología Americana. Pacientes con sensibilidad a insulina muy alta o insulino sensible, hacer modificaciones de 2 unidades entre 141 y 180 y así ir subiendo 40 miligramos por decilitro, o la usual, que es 4 unidades y luego ir aumentando 8 a medida que pasamos de 180 a 220, 220 a 260, y los insulinos resistentes hasta 6 unidades de inicio. La corrección debe darse junto a la insulina prandial. La corrección o insulina suplementaria se va a dar cuando la glicemia no está en meta en el momento de hacer ese monitoreo de glicemia precomidas o preprandial. Es importante no hacer correcciones, sobre todo si se hacen mediciones de glicemia 2 horas postprandial, por la posibilidad de hacer apilamiento de dosis de insulina, porque sabemos que el tiempo de acción o vida media de la insulina regular o las insulinas ultra rápidas análogos puede hacer que acumulemos dosis en exceso y producir hipoglicemia
luego de las correcciones de estos bolos. Cuando nos vamos a otros escenarios de consensos médicos, como el de la Guía de Prácticas Clínicas de la Sociedad de Endocrinología Americana, en el escenario de pacientes para cuidar no críticos hospitalizados, vamos a tener entonces un resumen de estas mismas conclusiones que nos va a dar principalmente el Rabbit y otros estudios. Se recomienda la insulina como terapia para lograr el control de hiperglicemia en pacientes hospitalizados. Se recomienda descontinuar los antidiabéticos orales al momento de la hospitalización y el inicio de la terapia con insulina en pacientes tipo 2, por supuesto que en pacientes tipo 1, en el momento en que los pacientes cursen con una enfermedad aguda, y se recomienda ir modificando en base al estatus de monitoreo de glicemia, estar pendiente de ver las tendencias del monitoreo de ese paciente para evitar el riesgo de hipoglicemia e hiperglicemia. También hacerlo a través de un régimen estructurado como lo que acabamos de recomendar, Basal Bolus con correcciones o Basal Plus con correcciones, que es el esquema deslizante. Se debe de evitar la escala deslizante como forma única de terapia para control de la hiperglicemia en pacientes con historia de diabetes durante la hospitalización. Y si se va a utilizar este esquema con insulinas humanas de acción intermedia, dar 1 o 2 veces al día junto con las insulinas regulares antes de las comidas, antes de que el paciente coma. Y se debe estar monitorizando la glicemia con glicemia por glucometría antes de la comida para el logro de las metas. Cuando estemos en transición del hospital a la casa, se debe de hacer un régimen que se parezca al que venía utilizando el paciente si ya estaba con insulina previo a la hospitalización, o ir colocando los antidiabéticos orales o la medicación no inyectable, no tipo insulina, para que el paciente vaya entonces a esa transición a lo que él utilizaba en su casa, a menos de que haya alguna contraindicación. Eso debe hacerse al menos un día antes de la alta, y se recomienda que las instrucciones se den por escrito y que sean lo más clara posible para el paciente, lo cual puede requerir también de la asesoría con un enfermero especialista en educación y cuidado de la diabetes. Cuando vamos a hacer la transición de la insulina endovenosa en estos escenarios de cuidados críticos o que estamos recibiendo el paciente de la terapia intensiva y que viene entonces a la hospitalización, se va a iniciar la insulina en este esquema que se haya elegido, basal bolus, usualmente con un esquema deslizante, 2 horas antes de suspender la endovenosa. Y eso es debido al tiempo de vida media de la insulina endovenosa por infusión. Y el cálculo de cuánto se le va a colocar va a estar dado en primer lugar por la cantidad de insulina de la dosis de infusión de las últimas 6 horas antes de la discontinuación de la dosis de infusión. Una forma de hacerlo es la dosis total de insulina de la infusión endovenosa las últimas 6 horas por 4, y entonces se le va a dar al paciente el 75 o 80% de ese cálculo de dosis total de insulina. Otros métodos es, si el paciente ya venía antes de la hospitalización con insulina, intentar hacerlo con esa cantidad que él ya venía, que ya es conocida por el paciente, o hacerlo por peso, como ya les mostré en el gráfico anterior, usualmente 0.2 unidades por kilogramo de peso, o en pacientes que están comiendo de 0.4 a 0.5. Otro escenario que vamos a estar encontrando de forma más frecuente es la utilización de bombas de insulina o sistemas de infusión continua subcutánea portátiles con las bombas de insulina comerciales que los pacientes pueden adquirir. Si los pacientes están en un escenario de cuidados críticos, pues ellos no van a poder manejar sus propias bombas de insulina. Entonces vamos a hacer una transición a insulina endovenosa. Si los pacientes van a un procedimiento quirúrgico y dura más de 2 horas, se les suspende el sistema portátil de bomba de insulina que ellos vienen, los sistemas comerciales que ellos han comprado, y se pasa a insulina endovenosa. Si es un procedimiento corto, sí se puede utilizar las bombas de insulina comerciales,
se hacen monitoreos que pueden ser horario cada 2 horas durante la hospitalización. En escenarios no críticos, los pacientes van a tener ciertas características para saber si los podemos mantener en bombas de insulina. Si, por ejemplo, no hay un personal especializado en manejo de bombas de insulina o el paciente no la puede manejar, entonces vamos a necesitar pasarlos a basal bolus. Es decir, el manejo que sea de la mejor calidad posible para el paciente. Algunos cuidados que tenemos que tener cuando el paciente está utilizando bombas de insulina es protegerlo con un delantal de plomo para exposición a tomografía o radiografía. Hay que retirarlo si se va a hacer una resonancia. No pasa nada si utilizamos ultrasonido. Hay que protegerlo con el delantal si se va a someter a una cateterización cardíaca o se va a colocar un marcapasos. No hay problema con cirugía de láser o colonoscopia o endoscopia. ¿Cuándo está indicado que el paciente no utiliza la terapia con bombas de insulina portátiles comerciales? Cuando el paciente no demuestra habilidad para poder manejarla, cuando esté en un escenario de cuidados críticos, cuando hay una enfermedad mental que impida un automanejo de la diabetes en el estado de cetoacidosis diabética, hiperglicemia, estados hiperosmolares, cuando el paciente no quiera o no pueda participar en el autocuidado, cuando no haya disponibilidad abundante de los recursos para mantener la bomba de insulina funcionante, cuando no haya entrenamiento del personal que está al cuidado del paciente, un especialista de diabetes acompañado de un educador en diabetes, cuando el paciente esté en riesgo de suicidio, y uno tiene que evaluar esos escenarios para ver si es viable poder mantener la bomba de insulina. Nuestra experiencia es que muchos pacientes en cirugías menores de 2 horas se han podido operar, inclusive en otros centros, con monitoreo a través de telemedicina, con sus bombas de insulina que ya traían. Y se hacen unas preoperatorias con unas indicaciones bien claras para que el anestesiólogo pueda hacer modificaciones en el caso de que el educador, por ejemplo, de nosotros no pueda estar presente en esa cirugía. En cuanto a otros inyectables y antidiabéticos orales, por ejemplo, agonistas GLP-1, inhibidores de PP4, en general sí se pueden utilizar. Los que sí se sabe bien contundente que hay que descontinuar son la sasagliptina y la alogliptina por el aumento de insuficiencia cardíaca que se ha observado en los estudios de riesgo cardiovascular que se han hecho utilizando estos medicamentos. Y los inhibidores STL2 deben de suspenderse en general por los riesgos de hiperglicemia que lleven a estados de cetonemia o cetonuria o por cetoacidosis normoglicémica que podemos observar en estos pacientes. Sobre todo en pacientes que tienen enfermedad severa, en pacientes pre-cirugía, en pacientes con ayuno prolongado, y esta suspensión tiene que ser 3 a 4 días previo a la cirugía electiva. Pero en general, la mayoría de los análisis nos dice que los agonistas LP1, los inhibidores de PP4, los inhibidores de STL2 no son superiores a la insulina, no reducen hipoglicemia como, en comparación como sí lo hace mucho más flexible y potentemente la insulina, no reducen la necesidad de frecuencia de monitoreo, que era una de las cosas inicialmente que estaba a favor de la utilización de agonistas LP1. Y sí hay un potencial beneficio en escenarios agudos de hospitalización en insuficiencia cardíaca y isquemia miocárdica aguda, pero no es algo donde nosotros hagamos protocolos donde se insista en la utilización de estos medicamentos diferentes a la insulina. Vamos a abordar ahora a otro aspecto importante que es la incidencia de hipoglicemia en la hospitalización en estos pacientes en los cuales estamos buscando lograr meta de normalización o control de la hiperglicemia. La hipoglicemia tiene una incidencia de 5 hasta 28% en la unidad de cuidado intensivo y en escenarios diferentes a esta de 1 a 33%. Los niveles de hipoglicemia van a ser, como lo conocemos, nivel 1 de 70 a 54, nivel 2 menos de 54, nivel 3 si requiere asistencia de un tercero para la normalización.
Y en general, lo que debemos recomendar es que se hagan protocolos de manera de que el personal de todas las horas esté capacitado, sobre todo los médicos que están a cargo de las hospitalizaciones, del manejo de la hipoglicemia, y eso también es parte de lo que se debe enseñar al paciente y asesorar que también está entrenado el paciente y sus familiares para manejar hipoglicemia. ¿Por qué? El 60 al 80% de los episodios de hipoglicemia en la hospitalización se pueden prevenir. ¿Y por qué suceden? Las causas más frecuentes son reducción brusca de corticosteroides, entonces habíamos aumentado la dosis de insulina y ya no se requería. Un mal cálculo del tiempo de administración de insulina rápida, ultra rápida, no acoplada a la comida. Entonces ponemos y el paciente come más tarde o el paciente no come y entonces vamos a producir claramente una hipoglicemia. Retraso o salto de chequeo de glicemia programado. Yo creo que en muchos de nuestros centros de muy buena calidad pueden ocurrir errores en cuanto a no hacer el monitoreo y entonces hay que estar pendientes de exigir el cumplimiento adecuado del monitoreo precomidas de estos pacientes. El paciente haga una reducción de la ingesta y no lo notifica, entonces hay que entrenar al paciente o a los familiares de notificarlo de forma de prever que el paciente puede estar en camino hacia una eventual hipoglicemia. Reducción de infusión de dextrosa si el paciente se colocó en una inhabilidad del paciente de reportar síntomas de hipoglicemia, sea porque tiene una hipoglicemia inadvertida, una condición de hipoglicemia inadvertida, o sencillamente el paciente no conozca los síntomas y no los puede reportar, un aumento de la emesis y una reducción súbita de la NPT o nutrición enteral. Hay otros factores de riesgo importantes que debemos recordar para que esos pacientes o los vamos a colocar con metas más laxas o vamos a estar más pendientes de que se cumpla el monitoreo tal cual como lo hemos colocado en las órdenes médicas. Un paciente adulto mayor, enfermedad renal crónica de estadio avanzado, insuficiencia renal, sea que esté ocurriendo de forma aguda, una inhabilidad de reducir las dosis de insulina cuando hay una tendencia a que estén bajando los valores. Estamos viendo que están bajando los valores y no se hace una flexibilización de cambiar el esquema, sobre todo de los bolus con insulinas rápidas o ultra rápidas. La hipoglicemia en la hospitalización se sabe que aumenta el riesgo de mortalidad y sobre todo puede aumentar el riesgo de estadía hasta 2.8 días. Va a poder prolongar el intervalo QT y va a producir finalmente arritmia y hasta muerte súbita en pacientes con diabetes tipo 1. Esta puede ser un indicativo más que porque se hizo un mal manejo con la insulina de corrección o un esquema de que el paciente está con una enfermedad severa subyacente mayor. Es decir, la hipoglicemia es un marcador más de gravedad y de pronóstico del paciente que de mal manejo con la insulina. En cuanto a los escenarios de nutrición enteral y nutrición parenteral, se debe de continuar la basal y el ajuste se debe hacer una unidad con bolus para cada 15 gramos de carbohidratos o una fórmula de 0.1 unidad por gramo de dextrosa en pacientes no diabéticos o 0.15 unidades por gramo en pacientes con diabetes. La insulina ultra rápida se debe dar cada 4 horas. Colocar dextrosa al 10% si se interrumpe la nutrición enteral. La NPT con insulina, si uso de corrección es mayor de 20 unidades en 24 horas. Y siempre utilizar el esquema de corrección o esquema deslizante. Tratar de mantener glicemias que estén por encima de 140 para evitar hipoglicemia. En cuanto a la utilización de glucocorticoides, es importante resaltar que hasta el 10% de los pacientes en la hospitalización pueden estar utilizando glucocorticoides. El esquema preferido es el basal bolus. Si se va a utilizar glucocorticoides, ellos van a elevar la glicemia de 4 a 6 horas luego de su administración. Si utilizan bajas dosis, se suele elevar al final de la mañana o al final de la noche y usualmente no afectan la glicemia de ayuno, pero las altas dosis sí lo hacen. Y en esos pacientes, uno pudiera variar este esquema de basal bolus de 50 a 50% a aumentar el bolus hasta 70%, con lo cual la basal quedaría en 30%. Y es importante recordar lo que ya dijimos con respecto a la hipoglicemia,
que cuando se va a suspender, estar pendiente del monitoreo para ir desescalando las dosis o concentraciones de insulina que estamos colocando en estos pacientes. Con respecto al cuidado perioperatorio, la meta va a estar en un rango de 80 a 180 miligramos por decilitro. No se debe utilizar metformina. Se debe descontinuar los inhibidores STL2 3 a 4 días antes. Se debe de suspender la vía oral. La recomendación en general es disminuir de 25 a 20% la basal, con lo cual se le daría de insulina basal, la que tenía el paciente, 75 a 80% hasta el día antes. Y de NPH suspender el 50% y hacer luego glicemia capilar cada 2 horas y manejar con bolus durante el tiempo de la cirugía por parte del anestesiólogo o si tenemos un educador o va a entrar el médico tratante. Otras recomendaciones generales, se puede dar la metformina hasta el día antes de la cirugía, pero no se dará el día de la cirugía. Los inhibidores STL2 parar 3 días antes de la cirugía. Los medicamentos que no sean insulina hasta la noche antes de la cirugía, aquellos inyectables que no sean insulina. Ya hablamos sobre la utilización de bombas de insulina portátiles comerciales, va a depender de estas características que mencionamos. La insulina basal, disminuir 25 o 20%, pero algunos autores dicen que pudiera inclusive darse la dosis normal la noche antes de la cirugía y el día de la cirugía disminuir al 50% en la mañana de la cirugía. Pero vamos a ver unas recomendaciones adicionales. Y la combinación de insulina de acción larga y corta sería unos valores normales el día antes de la cirugía o esta parte importante. Si los pacientes tienen valores de glicemia por encima de 200 la mañana antes de la cirugía, y recuerden que siempre tenemos que tratar de hacer la recomendación de que la cirugía se haga en la mañana, a primera hora de la mañana. Se podrá utilizar la insulina rápida, ultra rápida, el 50% de la dosis. Si no está por encima de 200 el valor de glicemia, no utilizar los bolos de insulina previo, sino solamente para corrección. Y entonces, el día de la cirugía, Lantus, Tuyot, Tresiba y Levemir se puede dar la mitad de la dosis, NPH la mitad de la dosis, y ya les mencioné este punto de corte de 200, que es algo que se está utilizando como una recomendación más actualizada con respecto a la utilización de la insulina rápida o ultra rápida en base a si la glicemia en el momento de la toma pre-ayuno y pre-cirugía está por encima de 200. En cuanto a los escenarios de síndrome coronario agudo, hay que tratar de aprovechar este punto para hacer la glicemia más cercana a lo normal, a esas metas de 80, 110, con control conservador. En cuanto a egreso, los pacientes de nuevo tenemos que tratar de llevarlos lo más posible para evitar la rehospitalización o la readmisión a las metas más normales y utilizar los bolígrafos por la facilidad de manejo, sobre todo en los pacientes en los cuales se inició por primera vez la utilización de insulina. Hacer controles a la semana o a las 2 semanas y se hace mucho énfasis en todos los protocolos de manejo de hacer una comunicación en el récipe y a la hora de explicarlo que sea bien clara y que esté escrito con detalle en forma legible, idealmente que se haga en computadora y luego imprimir. Eso puede llevar más tiempo, pero es una de las formas más seguras de garantizar que el paciente va a cumplir, sobre todo si está iniciando con la administración de insulina. Una recomendación interesante en el egreso es que aquellos pacientes que tengan hemoglobina glicosiladas preadmisión por debajo o igual a 7.5, dejar el tratamiento que tenían de preingreso cuando uno está haciendo la transición al egreso. En los pacientes que tenían una hemoglobina glicosilada entre 7.5 y 9%, utilizar antidiabéticos orales, que pueden ser los que tenía antes de la hospitalización, o unos que escojamos, que puede ser usualmente inhibidores de PP4, más el 50% de la insulina basal de la dosis de la hospitalización. Y si los pacientes tenían hemoglobina glicosilada por encima o igual a 9 o 10%, utilizar antidiabéticos orales
y el 80% del esquema basal bolus o basal solo que se utilizó en el paciente. Es importante entender que estos pacientes pueden estar reduciendo la hemoglobina glicosilada en un tiempo de 2 a 3 meses, por lo cual se les puede asegurar o se les puede ir advirtiendo que van a posiblemente requerir de menor cantidad de insulina y que van a tener que estar viniendo para hacer esos ajustes. Y la última recomendación es reanudar los antidiabéticos orales 1 o 2 días antes del egreso, si es posible. Entonces, con respecto a esa penúltima recomendación, vemos que en este gráfico los pacientes que egresaban en 8.6, más o menos 2.5 de hemoglobina glicosilada, a las 4 semanas ya habían bajado a 7.8 y a los 3 meses ya habían bajado a 7.2. Entonces, esto es importante ver que sucede en la gran mayoría de los pacientes de forma de ajustar esos esquemas de insulina hacia la disminución de dosis de insulina y sobre todo los pacientes que están pidiendo que si pueden regresar antidiabéticos orales, abrir la posibilidad de que sí existe esa oportunidad de que, previendo que va a disminuir la hemoglobina glicosilada, puedan luego iniciar antidiabéticos orales, especialmente los que no habían sido diagnosticados con diabetes. Desde el servicio de endocrinología hacemos extensiva la invitación a estos webinars del tema de endocrinología en todas sus áreas y estamos para hacer extensiva esta invitación y de otra información a través de redes sociales como Instagram y Twitter, a través de mi cuenta @paulendocrino y a través de la cuenta del servicio de endocrinología @endocrinologiacmlt en Instagram. Gracias.